¡Holi! Bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Carmen. Para aquellos que no me conocéis, en mi canal hablo de arte y fotografía. El día de hoy os voy a enseñar cómo pasar de esto a esto. Y sin más dilación, empezamos. Antes de empezar os recomendaría tapar la superficie donde vayáis a trabajar con las pinturas con algo de plástico. Como materiales utilizaremos pintura blanca, pintura azul, un trozo de papel para secar el pincel, súper recomendable, un pincel obviamente, un poquito de agua, ahora cambiaré la mía, y una paleta de pintura. No hace falta que sea una paleta real, aunque sea una superficie donde podemos poner la pintura, nos basta. Yo normalmente pongo la pintura directamente para hacer la base en el cuadro. De esta manera podéis ver también vosotros cómo distribuye la pintura, aunque realmente no hace falta que lo hagáis así. Podéis esperaros un poco y mirar a ver cómo lo hago yo para tenerlo como referencia. Yo de esta manera puedo ver bien qué cantidad de color ponemos en cada zona del cuadro. En este caso la parte de arriba irá con mucho más azul y la parte inferior irá con más blanco. ¿Por qué? Porque la parte superior será el cielo y la parte inferior serán las nubes. Cosa que tenemos que tener en cuenta es la forma de distribuir la pintura. En la parte superior, como va a ser un cielo, tendrá que ser de una manera que se quede un poco más lisito, y las nubes, por el contrario, tendremos que distribuirlo haciendo como circulitos con el pincel. Ahora lo veréis enseguida, ya veréis que no es tan difícil. Como veis, la parte superior la estoy esparciendo, haciendo un poco líneas no totalmente rectas, sino siguiendo un poco la forma del círculo, en este caso para abajo, aunque si lo hacéis en un lienzo cuadrado vale igual, y yo también lo haría así por la forma que después vamos a poner a las nubes, ¿no? En esta primera parte de la pintura tenemos que tener cuidado de que se queden más o menos bien difuminados los colores, aunque a mí personalmente me parece que queda mejor cuando se notan un poco las líneas para que el fondo no se quede tan soso. Me parece que queda mejor que se vea un poquito el trazo. Aún así, tendremos que ir mojando el pincel repetidamente y quitando el exceso o poniendo un poco más de pintura si hace falta. Como ves, vamos distribuyendo el color para que en la parte superior se quede un poco más azulado y la parte inferior quede un poco más clarita. Después sí que es verdad que justo en el borde, antes de empezar a hacer las nubes, a mí me gusta oscurecerlo un poquito otra vez, es decir, que vaya como de oscuro a claro y un pelín más oscuro de nuevo, porque eso da una sensación de profundidad al final. Vamos a la parte de las nubes, tendremos que tener cuidado por cómo distribuimos la pintura. Para hacer las nubes yo miraría siempre referencias o haría un boceto previo si lo necesitas, aunque yo por experiencia ya puedo hacerlo directamente y tú si miras al final mi referencia también sirve. El tema es que tienes que ir haciendo la forma de las nubes marcándolo con luces y sombras. La parte inferior de la nube siempre va a ir con un color oscuro y la parte superior con un color más claro, dado que esta parte se supone que está más cerca del sol y las sombras son las sombras que proyectan unas nubes sobre otras. Yo siempre empiezo haciendo las nubes del principio y después poco a poco me voy hacia las del final, porque así creo que es mucho más fácil ver la distribución y que os quede bien. Si aún así tú crees que necesitas una referencia, no pasaría absolutamente nada. Es más, te recomiendo que cojas un papel y pruebes distintas composiciones de nubes hasta que encuentres una que te guste. Si tenemos la distribución clara, pues seguiremos rellenando el cuadro. Haciendo lo mismo, la parte inferior de la nube siempre va a ser más oscurita y la parte superior más clarita. Lo puedes hacer directamente sin problema, simplemente ir añadiendo capitas y teniendo en cuenta que las nubes del final siempre van a ser un poco más pequeñas que las que tenemos más hacia adelante, o sea, más hacia abajo del cuadro. Aunque evidentemente no vais a ir a la velocidad a la que va el vídeo ahora mismo, porque esto está en por 3 de velocidad, sí que os recomiendo intentar hacerlo un poco rápido. Con esto me refiero a que lo hagáis sin miedo, porque al final la pintura, conforme más fresca esté, más fácil será que se mezclen unos colores con otros y quede más soft, se quede más así esa texturita de nube, ¿no? Para ello también os recomiendo tener el pincel bastante húmedo y si en algún momento veis que tenéis exceso tanto de pintura como de agua, uséis un trozo de papel, como os he enseñado antes, que es un trozo de papel de cocina normal y corriente, y secáis ahí el pincel. Si no tienes miedo a mancharte las manos, también puedes usar los dedos para terminar de difuminar los colores entre ellos. Al final, el cuerpo humano siempre tiene un poquito de grasita del sudor, entonces eso ayuda siempre a que se difuminen los colores y le den un toque único, puesto que no tiene tanta textura como tiene un pincel. Así que bueno, si no tienes miedo a mancharte las manos, yo te lo recomiendo 100%. Aparte, te lo pasas mucho mejor.
Iremos repasando los blancos y los oscuros de las nubes para que poco a poco se vaya notando más la diferencia entre unas y otras. Para eso simplemente cogeremos el pigmento tal cual con el pincel y haremos como pequeños puntitos, no en toda la nube, sino solo en la parte inferior o superior según lo que queramos. Y después difuminaremos un poquito. También te recomiendo que no hagas todas las nubes totalmente redondas, sino que les hagas algunos pequeños piquitos o detalles un poco aleatorios, dado que al final son cosas de la naturaleza y no son tan perfectas. Así que hay que hacerlas que siempre tengan un toquecito aleatorio para que sean realistas. Sigue retocando hasta que más o menos te guste cómo quede y vamos a pasar a la parte de arriba. En la parte superior quiero hacer algunas nubes para dar ese efecto de estar un poco rodeado, pero estar a la vez como si fueras un avión que estás pasando por las nubes. Para ello he querido hacer algunas nubes como a los lados, con alguna nube más pequeñita en el medio. El concepto es el mismo, solo que en esta ocasión solo usaremos blanco porque estas nubes no tienen otras nubes que les tapen, sino que son nubes sueltas. Entonces no necesitaremos que hagan tanta sombra azul, simplemente poniendo blanco y difuminándolo un poquito ya veremos que queda bien. También podemos meter alguna de estas nubes en la parte inferior, como si fueran pequeñas nubecitas que están entre las nubes grandes. En esta ocasión, ya os digo, podéis hacer nubes de distintos tamaños, probar a hacer detallitos de nubes más pequeñitas, todo vale, y esto al final es para divertirse. Y yo creo que cuando disfrutas del proceso de pintar un cuadro después se nota y el resultado queda mucho mejor. Así que déjate un poco llevar. A partir de aquí realmente ya están todos los elementos en el cuadro metido y lo único que voy a hacer, lo que queda de vídeo, es ir retocando esos pequeños detallitos que quiero que se vean más blancos o más azules, pero creo que voy a pasarle a lo que queda a cámara muy rápida. Retócalo hasta que te guste. Y recuerda que al final una obra de arte nunca se termina, se abandona porque nos cansamos. Pero no tengas miedo a estar un rato, dedicarle un ratito, retocar lo que quieras y sobre todo disfrutar del proceso. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os apetecería ver otro tipo de tutoriales, no dudéis en decirlo por ahí abajo. Y si lo hacéis, no dudéis en enviármelo por redes o ya sea de manera pública o privada, que me encanta ver que usáis mis tutoriales para crear cosas. Y nada, nos vemos la semana que viene.